Exacto. ¿Sí? ¿Qué has elegido para hoy? Hoy tenemos un cuento que dice El sartenazo. O sea, un título bastante particular. Sí. Así que vamos rápido, no vaya a ser que liguemos a alguno. Dale, a ver, te escuchamos. Dice así: la rana Renata era la mejor cocinera de los pantanos y a su selecto restaurante acudían todas las ranas y sapos de los alrededores. Sus alitas de libélula caramelizadas con miel de abeja eran delicias que ninguna rana debía dejar de probar. Y aquello hacía sentirse a Renata verdaderamente orgullosa. Un día apareció en su restaurante Sapón, dispuesto a cenar. Sapón era un sapo grandote y un poco bruto. En cuanto le presentaron los exquisitos platos, comenzó a protestar diciendo que no era comida y que lo que él quería era una buena hamburguesa de moscardón. Renata acudió a ver cuál era la queja de Sapón con sus platos, y cuando éste dijo que todas aquellas cosas eran tonterías, Renata se sintió tan furiosa y ofendida que sin medir palabra le adornó un buen sartenazo. Tremendo lío el que se armó. A pesar de que Renata de inmediato se dio cuenta de su error y no dejaba de pedir disculpas, Sapón estaba tan enojado que decía que solo la perdonaría si él mismo le devolvía a Renata el sartenazo. Y estando ya a punto de perder el control, observan el ingreso de un sapo mayor, con dificultad para caminar. Sapón quedó paralizado. Recordaba al viejo que acababa de entrar. Era Sapiencio, su profesor, que un día le había salvado la vida cuando él era muy pequeño. Y al hacerlo, tuvo un accidente, quedando con una dificultad para caminar. Recordaba que todo aquello ocurrió porque Sapón había sido muy impulsivo. Entonces Sapón se dio cuenta que estaba siendo injusto con Renata, ya que ella se cansaba de pedir disculpas. Comprendió que todos cometemos errores y devolver golpe por golpe y daño por daño no hacía sino más daño. Así que al ver a Renata tan arrepentida, decidió reconciliarse. Entonces pudieron dedicar el tiempo a reírse de lo sucedido, saboreando una rica hamburguesa, y todos estuvieron de acuerdo en que aquello fue mucho mejor que desquitarse a sartenazos. Qué bueno. Apareció Sapiencio ahí, Sí. que puso las cosas en orden. Sí, con su sabiduría Claro. de sapo mayor. Uh-huh. Así que esto nos deja una reflexión. A ver. Esto de la reconciliación, ¿qué es? Es un proceso y un componente imprescindible para construir y mantener la paz entre los diferentes involucrados o afectados por el conflicto. Recobrar las relaciones, por lo tanto, ya no es un proceso individual, implica un acercamiento voluntario de las partes antes en conflicto. No es algo que se puede hacer uno solo. Por eso muchas veces cuando hay pleitos, dificultades, algún intercambio de palabras, si no están las dos partes de acuerdo, no se produce la reconciliación, claro, o la amistad nuevamente. Sí. Intervienen las partes en conflicto. Pero es algo imprescindible, dice, para construir y mantener la paz. Si queremos construir algo, debe ser mediando, arreglando, claro, nunca destruyendo. No podemos construir algo si estamos siempre viendo la piedrita que molesta. Sinónimos: apaciguar, interceder, mediar, arreglar, amigarse, conciliar, enfrentarse. Cuando pensaba en esto de enfrentarse, muchas veces nos tenemos que enfrentar ante el propio orgullo,
ante nuestras propias ideas, que muchas veces podemos estar equivocados y a veces en nuestra terquedad decimos que no, yo estoy en esta postura. Claro, creemos que es acertada. Exacto, y a veces nos quedamos en esa posición y nos tenemos que enfrentar a veces a nosotros mismos. Claro, te enceguece el orgullo. Exacto. Ninguna relación, ya sea de pareja, amistad o trabajo, está libre de discusiones. Continuamente aparecen cuestiones que de alguna manera intervienen, trapitos que salen a la luz. No hay relaciones perfectas, ¿no? No. En este tipo de cuestiones, ¿no? Sí. De las diferencias y a veces también, ¿por qué no de algún enojo fuerte? Exacto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su creencia, su experiencia de vida. La falta de comunicación, a veces cómo decimos las cosas, a veces es un chiste para uno, pero para el otro no es interpretado como un chiste. Claro. La ideología, cada uno lo que trae, lo que piensa, lo que siente. Eso está de moda, ¿no? Y sí. Está bravo el tema de las ideologías. La ideología. Sí. Y las expectativas también tienen que ver, porque lo que yo espero a veces no tiene nada que ver con lo que el otro puede dar. Entonces, a veces esto influye, se hace como una bola de nieve y produce que ninguna relación se pongan de acuerdo y ahí no se produce la reconciliación. Claro. ¿Cómo llegar a la reconciliación? Hay unos puntos acá que anote. A ver. Evaluar objetivamente la relación. Verlo desde otro punto de vista. Desde un punto de vista general. No involucrarme yo, sino verlo en general la situación. Eso nos ayuda. Visualizar la reconciliación, imaginarlo. A veces nos sirve estar frente al espejo, imaginar la situación, qué diríamos en ese momento, cómo arreglaríamos la situación y vemos hasta los gestos, la forma, las miradas, cómo nos expresamos y eso nos ayuda a saber cómo recibe el otro lo que nosotros estamos transmitiendo. Eso parece un juego, parece que da risa, pero es sumamente necesario. Imaginarnos la escena, pararnos frente al espejo y hacer como si esa situación de reconciliación fuera ahí real. Preparar el discurso. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué vamos a utilizar en ese pedido de reconciliación? Exacto, ayuda muchísimo. Porque ahí vemos cómo se ve del otro lado. Claro. Entonces podemos corregir antes de meter la pata. Es cierto. Dominar el ego, el orgullo, ponerle un freno ahí. No siempre tenemos la razón, entonces tratar de parar esa bola de nieve, ese ego y ver las cosas desde otro lugar. Gestionar bien las expectativas. A veces tenemos que tener este control de los pensamientos porque a veces nosotros esperamos demasiadas cosas de los demás y damos poco. Claro. A veces pretendemos y exigimos del otro cosas que nosotros no damos. A veces tenemos que mostrar con el ejemplo. Entonces, de alguna manera, gestionar bien esos pensamientos, esas expectativas. Elina, ser equitativos, digamos. Exacto. Ser justo con lo que vemos. Y a veces los demás no tienen el mismo pensamiento que uno. Entonces, tratar de ver de qué forma podemos llegar o alcanzar aquello, esa meta o ese objetivo, pero desde otro lugar. Bien. Expresar las intenciones sin rodeos. A veces damos tantas vueltas que no queremos decir de alguna manera o no le buscamos la vuelta necesaria, porque por ahí somos muy directos y a veces muy vuelteros. Entonces ir directamente al grano, como decimos vulgarmente, pero ir pensando bien lo que decimos. Claro. A veces las intenciones no son lo mismo que las reacciones. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta cómo accionamos. Claro. Evitar que la emoción juegue en contra. A veces traemos cosas del pasado, entonces decimos como que una cantidad de cosas
entre lo que hizo hoy, lo que hizo ayer, anteayer y el mes pasado. Claro. Entonces traemos un cúmulo que si estamos tratando un tema específico, vayamos con ese tema. Sí, sí. Porque si no, nunca se va a llegar a una reconciliación, Claro. nunca se va a llegar a conciliar. Claro. ¿Para qué abordar tantas ¿Para cosas qué? que... Si no tiene sentido. Claro, que no tienen sentido, exacto, claro. Practicar la escucha activa, no solamente hablar, sino también escuchar qué necesita el otro, qué piensa el otro, y ver y llegar a un acuerdo, arreglar la situación. Eso es sumamente necesario. Por algo tenemos 2 oídos y una sola boca. Entonces escuchar más y hablar menos. En esto pensaba también de la autorreconciliación. Y allí me tocó muy de cerca, soy sincera. A ver. Porque en esto a veces somos muy duros con nosotros mismos. Me pasó ayer que a veces se me pasa algo, cometo algún error y me doy ¿Sí? con un palo. Ajá. Me doy muy duro. Muy exigente. Muy exigente no te das conmigo misma. no te das margen a equivocarte. No. Y eso... Vos sabés que por ahí a mí me sucede lo mismo. Sí. Y por ahí me tiran la oreja desde mi entorno. Sí. Pará, tenés todo el derecho a equivocarte. Exacto. A veces uno en el querer hacer, en el fijarse en el otro, es eso más lo que nos moviliza, creo, por lo menos a mí, me moviliza mucho el estar en todos, el ayudar, el estar... Y a veces nos olvidamos que somos seres humanos y que a veces no llegamos con tantas cosas. Claro. Y nos desatendemos. Exacto, sí, nos descuidamos. En esto, a veces no es igual cómo nos vemos a quienes somos en realidad. Porque de alguna manera nos sentimos frustrados cuando no llegamos, cuando a veces tenemos esa identidad distorsionada, porque enseguida empezamos a pensar y nos frustramos en que yo no pude, en que yo soy un fracaso, por lo menos a mí me pasa, y me empiezo a decir verbalmente cosas que no se las diría a otro, Claro. pero a mí misma me las digo. Sí. Y eso entra a mi cerebro y me las creo. Claro. Entonces, parar ese momento y decir, no, tuviste una equivocación, nada más. Pero no quiere decir que vos seas eso mismo que te estás diciendo. Claro. Entonces, de alguna manera, valorarnos. Esa es una forma de parar y pensar bien lo que estamos diciendo hacia nosotros mismos y reconciliarnos, amigarnos con nosotros mismos. Esta reconciliación también tiene que ver con lo espiritual. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y el espíritu tiene la forma de su creador. Entonces también eso tiene que ver de que si hay algo que no está bien, si hay algo que no nos sentimos con paz, no nos sentimos en calma, realmente reconciliarnos con nuestro creador. Dejé una pregunta en las redes y dejé esto. ¿Qué arreglé hoy? Bueno, tenemos todo el día. Arrancamos la mañana con esta pregunta. ¿Qué arreglé hoy? ¿Qué arreglo hoy? ¿Qué hago hoy? ¿Reconcilio algo? ¿Puedo conciliar? Entonces ver, porque siempre hay. Y termino con el pensamiento que eleva. Lo escuchamos. La reconciliación es como la primavera. En cada temporada se renueva. Espectacular. A ver. La volvemos a repetir. Muy bien. La reconciliación es como la primavera. En cada temporada se renueva. En cualquier momento. Siempre. Momento podemos reconciliarnos. Bien, cerramos el IN este momento. Como siempre, es un gusto tenerte aquí.